Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando hoy martes, día 29 de agosto, tanto el futuro del mini SP500 como el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el análisis de hoy pues observando cómo los mercados americanos, ambos futuros, están a corto plazo en un pequeño lateral. Ahora lo veremos. Antes quería, como siempre, recordaros que todos estos vídeos se hacen con la finalidad formativa. En ningún momento pretenden dar ningún tipo de idea ni sugerencia de comprar, vender o suscribir ningún instrumento financiero. Venga, vamos para allá. Empezaremos analizando el futuro del mini SP500 en gráfico diario. Ayer vimos un poquito esa explicación un poco más detallada de gráficos superiores. Centrémonos, empezamos con este gráfico hoy martes, observando un poquito la vela del día de ayer, una vela alcista, cerró por encima de apertura de mínimos diarios y semanales, y hoy de momento hemos empezado con ligeras caídas, pero estamos, como decía, a corto plazo en este rango. El precio llegó a ese soporte de días anteriores, de mínimos un poco de finales de junio, ahí se quedó, rebotó, se quedó en esa resistencia que comenté ayer, vuelta a la zona de soporte, aguantó muy bien como soporte y vuelta para arriba. Con lo cual tenemos dos toques en el soporte de los 4.350, de momento uno en la resistencia de los 4.480 y estamos ahí en un punto intermedio, con lo cual a puntito de consolidar lo que sería un rango, pero bueno, faltaría un cuarto toque, aunque estamos ya pues en esa zona medio en rango. En gráfico de 4 horas, si vamos aquí y nos centramos, pues vemos un poquito la poca volatilidad que tenemos esta semana. Todavía estamos en semana un poco antes de arrancar lo que sería ya toda la vuelta, ¿no?, a todos los operadores, y tenemos pues de momento sesiones pues poco movidas. Ayer vimos pues ligeras subidas, una corrección que se produjo en esa zona de soporte, lo veremos mejor en una hora, vuelta a la zona de resistencia, y ahí estamos hoy pues bastante en un rango muy estrechito, que también ocurrió ayer, hasta que se inició la sesión americana, pero un poco en medio de todas de la zona de rango en diario que he comentado, en medio del soporte, en medio de la resistencia y ahí en un punto intermedio. En gráfico de una hora, para concretar un poquito más y irnos con la preparación del día de hoy, pues ahí vemos esa zona de resistencia, que eran esos máximos del pasado viernes, fue rota en la sesión americana de ayer, aguantó muy bien como soporte, ahora sería un poco el principal soporte, el más cercano, 4.425 aproximadamente, ahí lo hemos marcado. Y en la sesión de hoy, pues bueno, tras el final de la sesión de ayer, que volvió el precio a los máximos del día, un poquito situado también esta zona de acumulación anterior, pues hoy ha vuelto a actuar de resistencia. Se han quedado aquí los máximos del día de hoy martes, 4.450, 4.455, y aquí de momento pues lateralizando entre los mínimos en 4.438, que es donde estamos justamente ahora, casi a las 2 de la tarde aquí en España, y los máximos del día 4.455 aproximadamente. Si llegamos a perder estos mínimos del día, que estamos ahí atacándolos ahora, pues el soporte, ya digo, más importante lo encontramos aquí en 4.425. El siguiente serían los mínimos de la semana, que ahora mismo también le confluye esa media de 200 en este marco temporal de una hora, 4.415 aproximadamente, y si perdemos esta zona, pues probablemente nos iríamos a los mínimos de la sesión del viernes, y un poco la zona de este soporte principal que hemos comentado antes, que también eran mínimos de la semana anterior, toda esta zona de aquí. Así que veremos. Recordar también que hoy a las 4 de la tarde se van a publicar un par de datos que son relevantes. Tenemos confianza del consumidor de The Conference Board, encuestas de ofertas de empleo, 4 de la tarde, hora española peninsular, con lo cual puede haber algo de volatilidad a esa hora, así que atentos. Vámonos al Nasdaq. En gráfico semanal, le echamos un ojo, ya que ayer no hablamos de él. Ahí tenemos toda esa subida, desde los mínimos de 2020, una corrección al 61,8% de todo ese tramo alcista. Desde aquí se retomaron las subidas y de momento se han quedado justo en la zona de los 16.000 psicológicos, que también le confluye el 76,4% de retroceso de todo este tramo correctivo, y a la vez
como ayer comentaba en SP500, también en ese nivel clave del mínimo común de esa estructura de giro que se formó en máximos históricos antes de que arrancara la corrección. Con lo cual, una resistencia que era bastante probable que actuara como tal de nuevo, y la zona de los 16.000 aproximadamente pues actuó muy bien ahí de freno en estas subidas, y que de momento pues son los máximos de este mes de tanto de julio como de agosto. Se inició una corrección y de momento estamos aquí en estos mínimos de hace un par de semanas, que ha aguantado bien como soporte, 14.500, y ahí entre medio. Vamos a ver un poco más en detalle esta zona. Aquí en diario se aprecia bien, el movimiento también, una estructura de giro en esa resistencia clave de los 16.000, un doble techo por fallo, con un mínimo común que fue roto, que actuó bien como resistencia en su momento, que ya fue soporte, aquí lo vemos, resistencia rota, soporte, un poco siguiendo las estructuras, y luego que ha vuelto a actuar muy bien de resistencia hace 3 jornadas, zona de los 15.400, y aquí se nos gira el precio con contundencia hace, 3 días, y ahí estamos también un poco ancladitos entre la zona de los 14.600 y la zona de los 15.400, un poco ahí. En el gráfico de 4 horas vemos estos últimos movimientos, bajista, la media de 200 en 4 horas, reforzando la resistencia de los 15.400, y un poquito en tierra de nadie ahora mismo, a movimientos muy poco volátiles, ligeras subidas ayer y hoy, pero nada, muy ligeras, muy descafeinadas, con poca fuerza, y ahora mismo pues actuando como resistencia tanto los máximos del día de ayer como los de hoy, en 15.150 aproximadamente, con un soporte un poco relevante, la zona de los alrededor de los 15.000, ahí tendríamos el principal soporte, el que está más cerca del precio actualmente, y luego la siguiente zona a destacar, los 14.750. En gráfico de 1 hora, ya concretando niveles un poco más cercanos para la sesión de hoy, pues de momento un rango pequeñito formado en gráfico de 1 hora, 15.150 como banda superior, y zona de los 15.000, 14.970 como banda inferior, mínimos semanales, media de 200 en este marco temporal de 1 hora. Mientras estemos por aquí, mucha precaución, exceptuando los toques en las 2 bandas, superior e inferior. Si se rompe la parte superior, posibilidad de llegada a esos máximos de la semana pasada, zona 15.400. Si se rompe la banda inferior, con ruptura de la media de 200 en 1 hora, probabilidad de llegada a esta zona de los 14.750, 14.800. Todo lo que sea aquí en medio, mucha precaución. Bien, pues nada más, dejamos aquí la preparación del día de hoy. Que tengáis una feliz tarde, una buena jornada de trading. Hasta mañana.